Cordial saludo, mi nombre es Juliet Criollo y el día de hoy voy a realizar sustentación del último trabajo de curso de Fisiología de Cultivos, estrategias de manejo fisiológico en el cultivo de maracuyá. Maracuyá Passiflora edulis es una fruta tropical ampliamente demandada en mercados como Estados Unidos y Europa debido a sus características únicas de aroma, color y acidez. El cultivo de maracuyá requiere un clima cálido y húmedo, así como una buena cantidad de luz y agua para su desarrollo. Sin embargo, su rendimiento puede verse afectado por diversos factores, incluyendo las condiciones ambientales y la nutrición en las prácticas culturales. A pesar de su alta demanda, el cultivo de maracuyá enfrenta limitaciones en cuanto a su productividad, principalmente debido a la falta de tecnificación. El manejo fisiológico es fundamental para manipular el crecimiento y desarrollo de las plantas, y en el caso de la maracuyá puede utilizarse para mejorar el rendimiento y la calidad de fruta, la resistencia de las plantas a las enfermedades y el estrés abiótico. A continuación se muestra la revisión de estudios para analizar estrategias de manejo fisiológico aplicadas al cultivo de maracuyá. Se analiza la inducción floral y el raleo de flores y frutos como dos de las estrategias claves. Estas estrategias son importantes para optimizar el rendimiento y la calidad del cultivo de maracuyá. Estrategia 1. Aplicación de fitohormonas. ¿Qué es la inducción floral? La inducción floral es el proceso mediante el cual las yemas de los frutales originalmente vegetativas sufren cambios metabólicos que las preparan para transformarse en yemas florales. El proceso que sigue a la inducción floral se conoce como diferenciación floral y corresponde a la manifestación externa, cambio morfológico de este proceso. En el caso de maracuyá, la inducción floral se puede inducir de forma natural o artificial. Esto es un estudio realizado en Ecuador que se enfoca en el efecto de hormonas vegetales, brasinoesteroides y citoquininas en el cultivo de maracuyá, examinando su influencia en la floración, crecimiento vegetativo, fructificación y peso de los frutos. Señalan cómo las hormonas vegetales desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de las plantas al regular procesos claves desde el crecimiento y la diferenciación celular hasta la respuesta a factores ambientes y la producción. Estas moléculas bioquímicas son mensajeros químicos que controlan una amplia gama de procesos fisiológicos en la planta. Su presencia y cantidad adecuada son esenciales para el crecimiento óptimo y adaptación del entorno. Importancia de las hormonas vegetales. Las hormonas vegetales desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de las plantas al regular procesos claves desde el crecimiento y la diferenciación celular hasta la respuesta a factores ambientales y la reproducción. Estas moléculas bioquímicas son mensajeros bioquímicos que controlan una amplia gama de procesos fisiológicos en las plantas, y su presencia y cantidad adecuadas son esenciales para su crecimiento óptimo y adaptación al entorno. Resultados. Entonces, en el estudio muestra cómo la brasinoesteroides influencian positivamente la floración, el crecimiento vegetativo y la fructificación. Los resultados demuestran que el tratamiento con brasinoesteroides T1 supera el tratamiento con citoquininas T2 y al grupo control en múltiples aspectos. En la floración, el tratamiento T1 muestra un mayor número de botones florales a lo largo del tiempo, destacando su eficacia para estimular la floración en comparación al T2 y el control del crecimiento vegetativo. Aunque el T2 tiene una tasa de crecimiento mayor de control, el T1 y el T2 muestran diferencias significativas en el número de brotes productivos. La fructificación del T1 supera en la tasa de cuaje a frutos a T2 y al control, lo que indica que los brasinoesteroides tienen un impacto positivo en la producción de frutos.
peso de frutos del T1 muestra como un peso promedio de frutos significativamente mayor que el T2 y el control, lo que confirma su efectividad para mejorar el tamaño de los frutos. En conclusión, se establece que las brasinoesteroides son altamente efectivos para mejorar el rendimiento del cultivo de maracuyá, mostrando impacto positivo en la floración, el crecimiento vegetativo, la fructificación y el tamaño de los frutos. Pues en otro estudio desarrollado en la planta Huila, que se enfoca en evaluar el efecto de hormonas y giberelina en el crecimiento y desarrollo de la maracuyá en este municipio, donde se implementan dos tratamientos, uno con la aplicación de la hormona giberelina y otro como grupo control, y se realizan análisis físico-químicos en campo y laboratorio evaluando variables como número de flores, como el número de flores, número de fruto, peso de la cáscara y pulpa del fruto, sólidos solubles totales, acidez titulable y pH. Tuvo los siguientes resultados. A diferencia del estudio anterior, no se encontraron diferencias significativas en el número de flores y frutos entre los tratamientos, pero se observan diferencias significativas en el peso de la pulpa entre tratamientos, mostrando un incremento. En el grupo experimental de la acidez también varió, siendo mayor en el grupo experimental, aunque ambos dentro de los rangos comerciales aceptables. No hubo diferencias significativas en los sólidos solubles totales ni pH. De este modo se llegó pues a las siguientes conclusiones. Entonces, conclusiones y recomendaciones. Entonces, la dosificación de la hormona debe considerar factores climáticos y etapas fenológicas de la planta para evitar daños fisiológicos. La aplicación de giberelina aumentó el peso de la pulpa y la acidez, mejorando el sabor y la calidad de la fruta. Se sugiere investigar con otras hormonas y las concentraciones para mejorar aún más los cultivos. Los estudios resaltan la importancia de la aplicación de fitohormonas para mejorar aspectos físicos y químicos de las frutas, aunque subraya la relevancia de considerar cuidadosamente las dosificaciones y condiciones ambientales para obtener resultados óptimos. La estrategia 2, manejo de estrés abiótico con antioxidantes. El estrés abiótico es una condición adversa que enfrentan las plantas debido a factores no biológicos en su entorno, como cambios en la disponibilidad de agua, temperaturas extremas, salinidad del suelo, entre otros. En el estudio realizado en Manizales, Colombia, fue cultivo de maracuyá, se aborda el estrés hídrico como un tipo de estrés abiótico, donde la planta se ve afectada por la escasez de agua en el suelo, lo que conlleva a una serie de respuestas fisiológicas y bioquímicas para contrarrestar sus efectos negativos. Una de estas respuestas es la acumulación de compuestos protectores como la prolina, un aminoácido que actúa como osmolito, protegiendo a las células vegetales de la deshidratación y el daño oxidativo que puede ocurrir bajo condiciones de estrés hídrico. La metodología de la localización y el montaje del ensayo se realizó en el vivero bajo diferentes condiciones de humedad y tratamiento de diformil, urea, KCl y urea. Y un testigo absoluto. Diseño del experimento: se utilizó un diseño de parcelas divididas y un análisis estadístico ANOVA para evaluar variables fisiológicas como número de hojas, diámetro del tallo, peso fresco y seco y concentración de la prolina.
En los resultados, el crecimiento de las plantas, las variables de crecimiento, el número de las hojas, diámetro del tallo mostraron las diferencias significativas en relación con los niveles de humedad, con mejores resultados en condiciones de capacidad de campo y intermedias. Concentración de la prolina. La concentración de la prolina fue mayor en condiciones de estrés hídrico, siendo más pronunciadas en el tratamiento de diformil urea de 1.5 centímetros cúbicos. Pues en conclusión, respuesta del estrés hídrico, las plantas bajo estrés hídrico mostraron una mayor pues acumulación de prolina, un aminoácido relacionado con la respuesta de las plantas al estrés, especialmente en el tratamiento de diformil urea de 1,5 centímetros cúbicos. Efecto de humedad. Los niveles de humedad impactaron significativamente en el crecimiento de las plantas, siendo óptimos los niveles de capacidad de campo e intermedios. La necesidad de continuar la investigación. Se recomienda aplicar el experimento en condiciones de cultivo comercial, incluyendo componentes de rendimiento, y explorar diferentes momentos de aplicación y concentraciones de diformil urea. Se concluye que ciertas concentraciones parecen influir en la respuesta de las plantas de estrés hídrico, siendo el tratamiento de 1.5 centímetros cúbicos es el que muestra una mayor acumulación de prolina. Esto sugiere que el diformil urea pueda tener un efecto positivo en la tolerancia de las plantas al estrés hídrico, y aunque se necesitan más estudios para comprender completamente su impacto y su aplicabilidad en estudios de condiciones de cultivo comercial. Recomendaciones generales. El saber cómo las plantas se enfrentan en condiciones ambientales específicas y cuáles son sus reacciones y procesos pueden ser utilizados para mejorar la productividad. El estrés, por ejemplo, y las respuestas que genera, como la acumulación de prolina. La acumulación de prolina es fundamental para el desarrollo de estrategias que mejoran la tolerancia de los cultivos a condiciones ambientales favorables, así como el uso de sustancias. El uso de sustancias en las mismas plantas generan en su desarrollo, como las hormonas en la floración y los antioxidantes de respuesta del estrés y otros procesos, pueden mejorar la productividad y la calidad de cultivo de maracuyá sin recurrir a manejos de los que muchas veces no sabemos sus consecuencias. Análisis sobre la aplicabilidad de la fisiología de los cultivos en el desempeño como profesionales agrónomos. La fisiología nos permite comprender cómo responden las plantas a ciertos factores del entorno y cuáles son sus procesos durante su desarrollo. Si aplicamos los conceptos y sabemos cómo manejar y cómo funcionan estos procesos, se puede optimizar el crecimiento y el rendimiento de los cultivos. En el desempeño profesional como agrónomos, aplicar la fisiología, el saber cómo, por ejemplo, cómo las plantas asimilan los nutrientes, procesan la luz del día, usan el agua y sus respectivas y sus respuestas a factores ambientales que no pueden controlar, permiten que podamos reaccionar a estas condiciones, recomendar prácticas efectivas y maximizar la producción, el manejo de estrés abiótico. Por ejemplo, en esta época de cambio climático, donde la época de lluvia y la época de sequía son más críticas, al aplicar la fisiología, lleva a identificar, mitigar y desarrollar técnicas de manejo efectivas que conlleven a una mejor resistencia de las plantas a estas condiciones adversas, como usar antioxidantes, componentes que se utilizan bajo estrés en favor de la adaptación. Muchas gracias. Estas son las referencias bibliográficas. Gracias.